Buenos días, hermanos. Los saludo, vamos a seguir estudiando fe. Y pues, gloria a Dios, es un tema apasionante, es un tema muy hermoso, es un tema que debemos estar nosotros muy apercibidos, de que debemos de fortalecernos, de crecer en fe. Y pues, obviamente, tenemos que comprender bien a bien qué es fe. Y para eso, esta serie me parece a mí de lo más acertada, ¿verdad? Obviamente, inspirado por Dios el tema. Vamos a escuchar Hebreos 11:1 como clásico en nuestra versión Reina Valera 60. Lo va a leer mi esposita. Adelante. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso dice la versión Reina Valera 60. ¿Qué te parece? Mira, ahora vamos a leer. Te voy a leer aquí lo que dice otra versión. La garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esa es la nueva versión internacional. Y luego dice, la confianza de que en verdad suceda lo que esperamos es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Nueva traducción viviente. Y luego dice otra versión, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Traducción lenguaje actual. Todas estas versiones nos llevan al punto concreto que debemos de confiar en Dios, que aunque no veamos, que aunque no podamos palparlo, por fe en Él va a pasar. Y claro que por supuesto que va a pasar mientras nosotros caminemos en fe de una manera correcta. La confianza, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Esta de traducción lenguaje actual, a mí me pareció, pues sí, obviamente con el lenguaje actual, pues lo más fácil de comprender. Y estudiar la fe mediante la palabra de Dios, mediante la Biblia, es lo que moldea nuestro carácter, es lo que nos hace ser o más, o vaya, no que seamos más o menos cristianos, pero estar más confiados, estar más plenos, estar más relajados, conforme a la voluntad de Dios para nuestra vida, porque existe esa confianza, existe esa fe, ¿verdad? Esperar en Él es algo que nosotros podemos caminar cuando tenemos fe en Él, tener la confianza, esperar a que Él opere, esperar a que Él se mueva. Y también estudiar la fe nos invita, nos impulsa a invertir tiempo en la lectura, en oír la palabra de Dios y en invertir tiempo en alabar a Dios. Y no te vayas a limitar, ¿eh? Yo la verdad es que cuando me enseñaron esto, para mí fue de mucha bendición. Yo quiero compartírtelo. Alabar a Dios no solamente, ok, a ver, voy a recapitular rápido. La fe me da la confianza de la plenitud de Dios en mi vida, pero para que yo pueda caminar en fe, yo debo de conocer la palabra, debo de oír la palabra, pues la misma palabra me enseña que la fe viene por el oír. Y entonces estaba diciendo que el oír la palabra, el leer la palabra me impulsa a mí a invertir tiempo en alabar a Dios y que no nos limitemos solamente a cánticos, ¿verdad? Alabar a Dios con nuestra vida, alabar a Dios con nuestro diario vivir, alabar a Dios con nuestra manera de actuar y de ser, que haya una congruencia entre lo que hablamos conforme a la palabra de Dios y lo que vivimos conforme a la palabra de Dios. Congruencia, ¿verdad? Qué interesante para mí es eso. Y también nos inspira, nos impulsa a invertir tiempo en darle gracias, en ser agradecidos. A estas cosas nos lleva la fe y pues la verdad es que cosas grandes y maravillosas Él ha hecho en nuestra vida. Cosas grandes y maravillosas hoy Él hace en nuestra vida. Y seguramente, y por fe, sabemos y entendemos que Él va a ser haciendo cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Todo esto depende de la fe que nosotros tenemos y algo interesante, algo que no debemos de pasar por alto es que nosotros somos encargados de ejercitarnos en fe, de hacer que nuestra fe crezca. Nosotros somos los encargados de ese prodigio, de que la fe que Dios, de la porción de fe que Dios nos obsequió, nos dio como don un día, sea cada vez más fortalecida, sea cada vez más grande. Bueno, pues estoy seguro que Dios quiere
y desea, conforme al carácter que Él tiene de un Padre amoroso, bendecirnos. Y solamente necesitamos tener fe para poder recibir todo lo que Dios tiene almacenado, todo lo que Dios tiene ahí en stand-by, para que tú y yo tengamos esa plenitud de Dios. Ahora, pues vamos a la palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia. Perdón. Bueno, prende tu celular o pícale ahí donde dice Biblia. Yo, porque soy de esos amantes, de esos cristianos a la antigua, que suelen todavía leer Biblia. Soy de esa clase que ya no es muy común en nuestros días. Algunos ni entienden lo que estoy diciendo, pero otros que sabrán de la canción de Roberto Carlos me entenderán. Y en verdad para mí es un gozo, es un deleite poder abrir mi Biblia. Y ahí en Marcos 2:5 habla de una historia, dándote un contexto rápido, habla de una historia muy tremenda, muy maravillosa, que a mí me encanta. A mí es uno de los versículos que me hablan de que cuando alguien tiene fe fortalecida, puede llevar a otros a encontrar sanidad, a encontrar salvación, a encontrar la plenitud de Dios. Entonces, aquí dice que Jesús llegó a un lugar, a Capernaum, y dice que había mucha gente ahí en donde él estaba, en una casa, y dice que también la palabra dice que había un gentío ahí en la entrada, y que dice que iba gente llevando a un paralítico, y 4 lo cargaban. Y entonces, al ver que no podían acercarse al Señor, pues entonces ellos optan por medidas drásticas. Ellos suben al tejado y por ahí abren un espacio y lo meten a la misma presencia de Dios. Y fíjate lo que pasa en ese momento. Ya te platiqué del versículo 1 al 4 y el 5 lo va a leer mi esposita. Adelante. Amén. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y yo creo que aquí hay mucha tela de donde cortar. Mira, mi hermano, son muchos números, pero no quiero numerar porque me saltaría muchos detalles, pero fíjate bien, dice aquí que gentes llevaban al paralítico y 4 lo llevaban cargando. Y ellos vieron la necesidad, ellos entendían, ellos tenían fe en que debían llevar ese paralítico a los pies de Cristo, a la presencia de Dios. Cuando tú, mi hermano, eres una persona fortalecida en fe, vas a poder estar cargando a algún hermano que está débil en la fe, que está enfermo, que está paralítico, que no se puede mover espiritualmente hablando. Y entonces en oración, estando intercediendo por él, se le está cargando al hermano y se le está llevando a la misma presencia de Dios. Y mira que no va a ser fácil. Mira que como cristiano fortalecido, tú vas a tener la firme convicción, tú vas a tener la certeza de que hay que levantar a ese hombre hasta la presencia de Dios, que hay que llevarlo hasta los pies de Cristo. Y entonces tú y yo seguimos orando porque tenemos una fe fortalecida y aguantamos el peso de ese hermano, de esa hermana que necesita esa sanidad divina, que necesita el toque de Dios, que necesita la operación de Dios. Entonces dice aquí que estos 4 hombres fortalecidos, yo no lo dice aquí, pero yo quiero entender que ellos sudaron la gota gorda para subir a un hombre paralítico postrado, y aquí no, podemos entender que era un hombre adulto, porque al final, ahorita vamos a estudiar, vamos a ver cómo Jesús le dice, toma tu lecho. Entonces, si él puede cargar su lecho, es que era un adulto. Entonces, regresándome, estas 4 personas que lo iban cargando eran personas de convicción, de firmeza y que tenían cierta fuerza. Obviamente estamos hablando de fuerza física, pero yo la quiero equipararla con la fuerza espiritual, con estar fortalecidos en fe para poder levantar a ese hombre y poder llevarlo a los pies de Cristo. Ellos no se declararon impotentes cuando vieron que había mucha gente. Ellos dijeron, ya no se armó, ya vámonos, otro día será. No. Ellos buscaron la manera de llevarlo hasta la misma presencia de Jesucristo. Hasta ellos sabían, ellos tenían la fe en que iba a haber un prodigio, un milagro, una maravilla de parte de Dios, de parte de Dios Jesucristo, para esta persona debilitada en la fe, para esta persona paralítica espiritualmente hablando. Y ahora bien, hacen un esfuerzo
te decía hace un momentito, sudan la gota gorda. Entonces no desmayes, mi hermano, cuando estás intercediendo por alguien. Tú sigue adelante, aunque no veas, lo estamos levantando a un tejado y estamos abriendo el espacio para después llevarlo y ponerlo enfrente a Jesucristo. Entonces eso es algo maravilloso, algo que a mí me llena mucho, hasta me hace que en verdad que me emociono de ver la fe de estos hombres, de estas 4 personas. Y el Señor Jesucristo, al ver la fe de ellos, la fe se les veía, la convicción se les veía. Dice, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora resulta, y gloria y honra sea a Dios por ese prodigio, por esa manera tan maravillosa de operar en el Señor Jesucristo, porque por la fe de esos 4, el paralítico fue sanado. Obviamente él también iba por su voluntad, pero la Biblia no habla de la fe del paralítico, habla que por la fe de ellos el es atendido. Hay una operación del Señor Jesucristo por medio de la fe de ellos. Entonces yo hoy a ti te digo, viendo directamente a los ojos a todos los valientes de la cámara y a los menos valientes que no prenden la cámara, a ti te digo, mi hermano, sigue orando, sigue perseverando por esa persona que Dios ha puesto en tu corazón y vas a ver, no desmayes, persevera y vas a ver que Dios va a operar en su vida. El Señor Jesucristo va a tener una palabra específica para esa persona y le va a estar librando de su azote. Le dice el Señor Jesucristo, tus pecados te son perdonados. Eso ya es un prodigio, eso ya es una maravilla. Vamos a ver más adelantito cómo hay una interrelación directa entre el pecado y la enfermedad que tenía este hombre. Pero bueno, ese vendría siendo otro tema. Ahorita después del versículo 5, después de que Jesús le dice al paralítico, hijo, le está regalando la paternidad. Yo no sé si para ti signifique mucho o poco, pero sabes, eso es algo grandioso, eso es algo maravilloso, que Dios se declare a ti y a mí nuestro Padre, es algo que nos llena de bendición, es algo que nos da toda la plenitud que pudiéramos esperar de parte de un Padre amoroso, que está al pendiente de las necesidades de sus hijos. Entonces lo primero que recibe esta persona enferma, esta persona paralítica, es la paternidad, porque el Señor Jesucristo le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios, aleluya. Después de esto, viene ahí una polémica entre los escribas, que si Jesucristo tenía autoridad o no tenía autoridad. Ellos cavilaban dentro de sus pensamientos, de sus corazones, y Jesucristo sabía lo que estaban pensando. Y Jesucristo termina la operación delante de ellos, para mostrarles cómo él tenía autoridad. En Tepito dijéramos, para ver cómo les queda el ojo. Nomás para que se den un quemón, para que vean la calidad de la melcocha. Y Jesucristo en el versículo 11 dice de esta manera, lo va a leer mi esposita. ¿11 qué? Ahí en el 2:11. 2:11. Marcos 2:11. Amén. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El Señor Jesucristo le dice al paralítico, ya dirigiéndose a él específicamente, a ti te digo. La palabra de Dios es viva, eficaz y es para todos nosotros. Y hoy Jesucristo nos está diciendo, a ti te digo, cuando estamos intercediendo por alguien, cuando estamos orando, el Señor está hablando con nosotros. Cuando estamos leyendo la palabra para ejercitar nuestra fe, el Señor Jesucristo nos dice, a ti te digo, levántate. Por default, no está la palabra sanidad, pero por default podemos entender nosotros que ahí hubo una sanidad de parte de Dios. A este hombre ya en el versículo 5 a él ya le perdonaron sus pecados. En el versículo 11 le dice Jesucristo a él directamente, levántate. Eso implica ya una sanidad. Su organismo dejó la parálisis. Entonces nosotros vamos a seguir orando por esa persona que tiene una necesidad y vamos a estar pidiéndole a Dios que lo bendiga, que opere en él, que ponga su mano preciosa sobre él, que su voluntad se eche en su vida, y entonces va a venir esa operación de Dios cuando nosotros intercedemos y no desmayamos, y el Señor Jesucristo le va a decir a la persona, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. ¿Y sabes por qué quiere tomar su lecho? Yo entiendo de Dios que es porque va a ir a mostrarle a su casa la maravilla, el milagro, el prodigio que recibió de Jesucristo. Ese lecho nada más es como parte del testimonio para honra y gloria de Dios,
para que la gente vea, para que la gente sepa cómo ese hombre estaba postrado y ahora ya no lo está. Si no le hubiera dicho, tira por ahí tu lecho, o no importa tu lecho, pero es importante que sepamos de dónde nos sacó Dios. ¿Sabes? A mí me llena mucho de bendición el entender y saber que muchos de nosotros, o al menos el gordito que estoy señalando, tenía muchos problemas. Y un día alguien intercedió por mí y alguien me llevó hasta la misma presencia de Dios. Yo me acuerdo cuando me invitaban a las reuniones cristianas y yo quise evadir por un tiempo, pero Dios ya sabía mi tiempo y fue grandioso, fue maravilloso. Yo puedo decirte con peso de gloria en mi vida propia, y lo digo solamente para honra y gloria de Dios. Yo pude entender de alguna manera cuando estudié la Biblia que el día que yo conocí al Señor Jesucristo, Él de alguna manera me dijo, Chucho, levántate. Él me dijo, hijo, levántate, tus pecados son perdonados, toma tu lecho y camínele. Y yo he tratado en el nombre de Jesús de caminar sus caminos, porque yo entendí una operación en mi vida, yo entendí una maravilla en mi vida, yo entendí un milagro en mi vida, porque vivíamos muertos y Dios nos dio vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios, había yo, en este momento quería yo pasar a otro versículo, pero quiero decirte que me lo ganó Gerard hace unos días, en Marcos 5:34, acerca de la mujer con 12 años de padecimiento, de azote, de un flujo de sangre. Y qué maravilloso es ver y entender, solamente para añadir un poquitito a esa explicación tan buena de nuestro hermano. Yo podía ver y quería darte o exponer delante de ti cómo esa mujer de flujo de sangre, la fe le hizo salva. La fe te salva, así como nuestro hermano Ramoncito ya la semana pasada nos decía cómo la fe salva y la fe tiene otros privilegios. Así yo entiendo cómo la mujer del flujo de sangre, la fe la hizo salva y luego le dio paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque ella estaba siendo azotada continuamente. Y qué maravilloso y qué glorioso. Y te lo dice alguien que es muy preocupón, que en un tiempo fui muy nervioso, muy qué va a pasar, y quería yo una estabilidad y siempre luchando por ello, sin darme cuenta de que Dios tiene cuidado de mí cada día. Y después ella queda sana de su azote, viene la sanidad para eso, gloria a Dios. Y ya no le voy a mover más ahí porque está muy hermoso eso que ya me explicó mis hermanos. Ahora yo quiero que me acompañes a tu Biblia, o bien ahí en tu teléfono, donde gustes, o en tu iPad o en tu compu, a Romanos 5:1. Es una enseñanza gloriosa y maravillosa. Yo estoy orando y echándole muchas ganas para que Dios me permita exponer ante ti las palabras correctas para poder entender esto. Y mira que tiene tanto que a mí me gusta mucho este versículo. Desde que hace mucho que lo conocí, siempre ha sido para mí un manjar cada vez que lo disfruto, cada vez que lo saboreo. Dice así, miren, lo va a leer mi esposita, escuchen. Amén. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Alguien, bueno, no lo estoy viendo, ¿verdad? Pero yo diría amén. Los que estén despiertos digan amén. Y todos decimos amén. Justificados pues por la fe. ¿Qué pasa cuando somos justificados por la fe? Tenemos paz. Ahora sí, déjame estar un poquito más, ahondar un poquito más en la palabra paz. Y la paz, mi hermano, es ausencia de guerra, es tranquilidad. Paz es estado de armonía. ¿Y cuántos de nosotros, por nuestros afanes, por nuestra falta de fe, vivimos nerviosos, vivimos preocupados, vivimos ansiosos de qué va a pasar mañana, de qué va a pasar al ratito? Todavía no nos acabamos lo que tenemos y ya queremos más provisión. Día a día Dios tiene lo que necesitamos. Cada día trae su propio afán. Tranquilo, a mí me dicen sereno moreno. Dios tiene cuidado de ti, así como ha tenido y así como seguramente va a seguir teniendo si nosotros caminamos en fe. Si nosotros no caminamos en fe, híjole, no te la vas a acabar. Va a haber dolores de cabeza, va a haber presión alta,
va a haber descompensación de tu organismo, va a haber gritos, va a haber contiendas. No, mi hermano, mejor caminemos en fe, seamos justificados, pues, por la fe, para tener paz con Dios. Y todo esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es eso? Sí, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por fe. Lo creemos, ¿verdad? Tenemos la convicción de que va a pasar, tenemos la certeza que aunque no lo vemos, va a ser. Y creemos en el Señor Jesucristo, que Él se dio, Él se ofrendó, Él fue el sacrificio a favor de nosotros, a favor tuyo, a favor mío. Y al yo tener fe, al yo creer firmemente en eso, soy beneficiario. Yo soy esa persona que está valiendo para mí ese sacrificio de hace casi 2000 años. Y entonces al yo tener fe, al yo creer en la obra redentora del Señor Jesucristo, yo soy justificado, soy hecho justo delante de Dios. Soy de la banda de Dios. Soy de las personas que somos aceptos a Dios por fe, porque creo en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y es muy importante que yo esté fortalecido en fe. Así, con el ejemplo clásico que lo hemos oído y oído y oído, pero es que es el que se aplica más correctamente, como un fisicoculturista que ejercita cada uno de sus músculos para cada vez tener más fuerza. Así tú y yo, mi hermano, debemos ser ejercitados en la fe para que tengamos esa fuerza para resistir tempestades, para resistir enfermedades, para resistir adversidades. Pero déjame decirte esto, y no solamente para resistir, sino para poder apoyar y aguantar a un hermano, a una hermana que tenga necesidad, a una persona que Dios haya puesto en nuestro corazón. Vamos a ser esas personas fortachonas en fe que agarran la camilla del paralítico y entre 2, 4, 6 cargamos a esa persona, la levantamos y la llevamos a la presencia de Dios, siempre y cuando estemos fortalecidos en fe, justificados pues por la fe en Jesucristo, y tenemos paz para con Dios y podemos andar tranquilitos caminando como nosotros queremos. La humanidad y nosotros mismos en un tiempo fuimos culpables, no éramos aceptos, no éramos agradables a Dios, y nuestra sentencia era la culpa, era la condenación, pero eso es transformado por medio de la operación de Jesucristo en nuestra vida. Él nos da una sentencia de justificación, por eso se dio en la cruz del Calvario, y por eso somos justificados por la fe, por medio de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo a tu favor y a mi favor. Y la paz para con Dios también es, dice ahí el versículo 5.1, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. La obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz pagó el precio. Y el precio es que no es que hay un valor, sino que es invaluable, y solamente con la sangre de Jesucristo pudo ser pagado ese concepto. ¿Sabes, mi hermano? Él ganó. Él es el rey. En un tiempo estábamos en guerra contra de él y ni siquiera lo sabíamos, pero estábamos en contra de Dios. Pero él, gracias a su amor y su misericordia, ganó, y nos ganó a nosotros para él, porque nos justificó y nos dio vestiduras correctas para estar del lado del ejército de Dios y ya no contra del ejército de Dios. Sabes, aquí hay algo interesante, déjame ilustrarlo de esta manera. Hay algunos que no sabían que tenían enemistad con Dios, y entonces nosotros lo que debemos de ser conscientes es que cuando conducimos un auto hay semáforo con luz roja, amarilla y verde, y hay gente que ignora eso. No me lo puedes creer, ¿verdad? Dices, ¿cómo es posible que alguien que conduzca no sepa de semáforos? Pues quiero decirte que hay poblados apartados que no tienen semáforos, y esa gente cuando viene a la ciudad se le hace raro ver un semáforo. Hay gente que no tiene conciencia de Dios, y debido a eso ha tenido muchas problemáticas. Imagínate, mi hermano, conducir aquí en la ciudad sin tener conciencia de un semáforo, pues te lleva a una catástrofe seguramente. Vivir tu vida sin la conciencia de Dios te va a llevar a una catástrofe seguramente. Por eso nosotros debemos estar ejercitados en fe, debemos ser gentes que
son atentas a la voluntad de Dios, que van creciendo cada vez y cada vez más en fe, cada vez más y más en el conocimiento de Dios. Entonces, puntualizando, mi hermano, quiero decirte que somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, y esto es por fe nada más, y esto nos trae a nosotros paz. Gloria a Dios. También quiero concluir comentándote que la fe me da paz y al menos a mí es vital para poder vivir. Una persona que no confía en Dios es una persona estresada, una persona deprimida, una persona que se deja dominar por la corriente del mundo. Entonces nosotros debemos tener fe para no ser preocupones de lo que va a acontecer en el mundo. Entonces ejercitémonos en fe para que estemos justos delante de Dios, para que seamos aceptos delante de Él y así ser beneficiarios de las bendiciones de Dios, así poder recibir toda la plenitud de Dios en el nombre de Jesús. Y una de las cosas más maravillosas que Dios tiene para nosotros es la paz, esa paz que el mundo no da, sino que solamente Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es que de tal manera que haya tormenta, de tal manera que haya problemas, que haya dificultades, nosotros en paz, porque confiamos, porque tenemos fe en Dios, porque tenemos la convicción de que Él dijo y Él hará, porque sabemos que es nuestra plenitud, porque sabemos que Él es nuestro pronto ayudador, nuestro oportuno socorro, nuestro auxilio. En el nombre de Jesús, papito, te damos gracias por este tiempo. Entendemos, papito, que si nosotros ejercitamos nuestra fe, no vamos a ser conmovidos con la corriente del mundo, ni tampoco afectados, porque tú tienes un cuidado especial para tus hijos. Y si acaso alguna enfermedad quisiera, papito, nosotros tenemos la fe en ti, en que vamos a pasar prontamente esa leve tribulación, Padre. Y tú mismo nos perfeccionas, afirmas, fortaleces y estableces en tus caminos, mi Dios. Gracias, papito, te amamos. Gracias porque tú nos muestras por medio de estas enseñanzas, por medio de estos versículos de tu palabra, que debemos ejercitarnos en fe, Señor, para estar fortalecidos y aún poder ser apoyo de más hermanos, mi Dios, de más gente que tú pongas en nuestro corazón para poder nosotros cargarle, llevarle hasta tus pies, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, atiende las peticiones de su corazón. Gracias, Señor, porque están aquí buscando tu rostro por medio de este devocional, por medio de este tipo de oración, Padre. Gracias, Señor. Bendícelo, Señor. Tú sabes lo que necesita cada uno. Y bendigo también a cada familia representada, mi Dios. Gracias, Señor. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.